En esta ocasión vamos a desarrollar la ley de coseno. Para poder demostrar la ley de coseno se requiere de dos vectores que están formando un cierto ángulo, es decir, los vectores deben estar relacionados con estas características, de manera que estos formen un polígono y a la vez vamos a hallar su resultante y su respectivo módulo. Pero para este caso vamos a demostrar utilizando la ley de coseno. Fíjese entonces, voy a trasladar primero el vector A y luego el vector B a un punto en común y a partir de ahí vamos a demostrar la ley de coseno. Observe, voy a trasladar al vector A. Hacemos lo mismo con el vector B. Este vector viene a ser el vector A y este vector de acá viene a ser el vector B. Como ustedes observarán, forman un ángulo que lo vamos a llamar un ángulo alfa, de esta manera. Ahora fíjese, para hallar la resultante, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a trazar una línea paralela al vector A de ese mismo tamaño y también una línea paralela al vector B con ese mismo tamaño. Por eso que a este método se le dice el método del paralelogramo. Trazamos una línea paralela entonces al vector A y luego haremos lo mismo con el vector B. Trazamos una línea paralela al vector B y donde terminan, justamente hasta ahí se va a graficar la resultante de los vectores A y B, es decir, de la siguiente forma. Desde el punto donde comienza, desde el origen hasta donde termina, que es este vector de acá, y a este vector de acá se le llama el vector resultante, que viene a ser el vector resultante R, y este vector resultante viene a ser la suma del vector A más el vector B. Ahora, ¿por qué viene a ser la suma del vector A más el vector B? Observen que voy a trasladar a este vector B a este lado de acá, ya que son paralelos, entonces viene a ser el mismo tamaño, es decir, de esta forma. La resultante vendría a ser entonces la suma de este vector A más este vector B que estamos viendo en este caso. Entonces decimos la resultante vendría a ser igual a la suma del vector A más el otro vector que viene a ser el vector B. La vamos a llamar ecuación número 1 por el momento. Ahora, queremos saber cuánto es el tamaño de este vector resultante. Entonces, para eso necesitamos hallar su módulo. ¿Y cómo se halla el módulo de la resultante? El módulo de la resultante se puede hallar de dos maneras, que es lo que vamos a resolver a continuación. Observe, primero, voy a prolongar al vector A en forma horizontal, es decir, lo vamos a hacer de esta manera. Proyectamos de manera horizontal y luego hacemos lo mismo de forma vertical. Fíjese que en ambos casos la proyección prácticamente está haciendo un corte con un ángulo de 90 grados. Ahora observe, al vector B lo voy a descomponer en el eje horizontal y en el eje vertical. Pero para eso necesito saber, por ejemplo, en este caso, el vector B con la horizontal forman un ángulo alfa. Esta proyección con el vector B también forma un ángulo alfa que viene a ser la misma que esta de acá. Entonces este ángulo de acá vendría a ser el ángulo alfa. A continuación voy a proyectar este vector que viene a ser el vector B sobre el plano horizontal. Observe, este vector se proyectaría básicamente de esta forma y vendría a ser este lado de acá. Este mismo vector B también se puede descomponer en el eje vertical de esta forma, pero lo puedo trasladar a este lado de acá. Ahora observe, le vamos a dar los valores respectivos a estos vectores que acabamos de descomponer. Como tenemos acá el vector B, que viene a ser este vector de acá, entonces cuando yo proyecto hacia el costado, en este caso esta proyección vendría a ser el vector B multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Y naturalmente tiene que ocurrir lo mismo con este vector, que viene a ser el opuesto. Esto vendría a ser el vector B, pero la otra función trigonométrica que viene a ser la función seno de alfa. O puede también considerar de la siguiente forma. El que se le opone es el seno del ángulo alfa y el que está al costado viene a ser el coseno del ángulo alfa. Observe el triángulo O, P y Q. Es un triángulo rectángulo donde el ángulo de 90 grados viene a ser esta de acá y puedo utilizar yo el teorema de Pitágoras para poder hallar la hipotenusa, que en este caso viene a ser la resultante del vector. Fíjese entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Nos concentramos en el triángulo O, P y Q. Vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Entonces voy a colocar acá Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Pitágoras menciona que la hipotenusa al cuadrado viene a ser igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Lo tomamos de la siguiente forma.
decimos que la hipotenusa, que viene a ser la resultante r al cuadrado, esto viene a ser igual a la suma de los catetos. Trabajamos primero con este lado de acá. Este lado hasta este punto vale a, y a partir de acá hasta este punto de acá vale b coseno de alfa. Toda la longitud vendría a ser a más b coseno de alfa. Entonces aquí lo vamos a colocar de esta forma. Será el módulo del vector a más b coseno de alfa y todo este término elevado al cuadrado, más el otro lado. El otro lado viene a ser este lado de acá, que viene a ser el vector b por seno de alfa y todo ese término elevado al cuadrado. Bien, a continuación lo que voy a hacer es simplemente resolver y observe todo el proceso. Para mayor comodidad voy a retirar un poco más a la izquierda y observe. La resultante elevado al cuadrado será igual. Voy a desarrollar toda esta expresión, pero cuando uno desarrolla esta expresión lo desarrolla de la siguiente forma. Primero este término elevado al cuadrado, es decir, a al cuadrado. Ahora, ¿por qué queda este valor así de manera escalar? Observe, si yo tengo un vector a y lo multiplico por otro vector a de manera escalar, así se llama el producto escalar, esto viene a ser igual al vector a, todo este término elevado al cuadrado. Pero por la propiedad de los vectores, se menciona de que si dos vectores tienen la misma magnitud y se multiplican entre ellos, prácticamente el resultado es el módulo de ellos dos, es decir, viene a ser el módulo de a elevado al cuadrado. Entonces ya no hay necesidad de estar escribiendo de manera vectorial, sino ya como su módulo. Ahora más el doble producto entre ellos dos, más dos veces el módulo del vector a por el módulo del vector b. Ya les expliqué el producto escalar, por el coseno del ángulo alfa, y faltaría expresar al cuadrado este término, que vendría a ser b elevado al cuadrado, que simplemente queda de esta forma, por coseno cuadrado del ángulo alfa. Esta expresión trigonométrica cuando uno eleva al cuadrado se expresa de esta forma. Y más aún todavía, observe que aquí todavía no hemos elevado al cuadrado, pero el proceso es lo mismo, entonces sería b elevado al cuadrado por seno cuadrado del ángulo alfa. A continuación lo que voy a hacer es agrupar estos términos, sobre todo estos dos últimos, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces decimos la resultante todo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual al término a elevado al cuadrado más, voy a agrupar estos términos, quedaría de esta forma, b elevado al cuadrado por seno cuadrado de alfa más b elevado al cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Y más todavía nos queda todo este término de acá. Dos veces a por b por el coseno del ángulo alfa. Fíjense, en estos dos términos que están viendo, voy a factorizar el término que es común en ambos. Es decir, la expresión quedaría de esta forma. Al cuadrado vendría a ser igual. Esto queda como está. Acá sí mencioné que iba a factorizar. Y internamente me quedaría este término de acá. Seno cuadrado de alfa y más coseno cuadrado de alfa. Y más todavía, dos veces a por b por coseno de alfa. Ahora observe, me voy a quedar con esta parte final, ya que todo el proceso lo hemos desarrollado en forma consecutiva, para llegar a demostrar la ley de cosenos. Aquí se da un caso muy especial. De acuerdo a la definición de las funciones trigonométricas, sabemos que la suma de los cuadrados de seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, todo esto es equivalente igual a 1. 1 por b cuadrado prácticamente viene a ser b cuadrado. Entonces fíjese cómo quedaría la resultante. El módulo de la resultante al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b elevado al cuadrado más ahora, ya que este 1 por b cuadrado viene a ser b cuadrado, y nos quedaría este término de acá. Dos veces el vector a por b y por el coseno del ángulo alfa. Finalmente sacamos raíz cuadrada. Eso quiere decir que la expresión quedaría de esta manera. El módulo de la resultante sería igual a la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado y más el doble producto de a por b
por coseno del ángulo alfa. A esta expresión se le llama la ley de coseno. Como ven, el módulo para hallar la resultante de dos vectores que forman un ángulo que no es muy conocido, esto prácticamente se determina utilizando la ley de coseno. Ahora, en esta ocasión hemos utilizado el ángulo alfa que subtiende con la horizontal, pero también puede trabajar con este ángulo de acá, que viene a ser un ángulo, vamos a llamar el ángulo tita o teta, en algunos casos lo llaman así. Pero ¿qué sucede cuando usted utiliza el ángulo teta? Simplemente la resultante se determina de la siguiente forma. Observe, esta resultante, utilizando el otro ángulo, vendría a ser igual al vector a al cuadrado más el vector b elevado al cuadrado, pero en vez de poner positivo, le pone negativo, menos 2 veces el vector a por b, y por el coseno ahora lo coloca el otro ángulo, que vendría a ser el ángulo teta. Y a todo esto le saca raíz cuadrada. Vamos a ver el siguiente caso. Por ejemplo, nos dicen que el módulo del vector a es igual a 5 unidades y el módulo del vector b es igual a 6 unidades. Y el ángulo que forman el vector a con el vector b vamos a considerar que es igual a 53 grados. Ahora, si queremos hallar la resultante y su respectivo módulo, lo primero que vamos a tener en cuenta es que debemos de hallar por el método de la ley de coseno. Es decir, vamos a formar la resultante respectiva, trasladamos al vector de esta manera, hacemos lo mismo con el vector b, y fíjese que este vector lo puedo trasladar de esta forma. Mi resultante vendría a ser este vector de acá. Lo hemos llamado la resultante R, viene a ser nuestro vector A y nuestro vector B. Si yo proyecto el vector A, vendría a ser este lado de acá, y el ángulo que forman viene a ser de 53 grados, que en este caso lo estamos llamando alfa, 53 grados. Si yo traslado el vector A este lado de acá, se va a generar un polígono, que viene a ser prácticamente el mismo lado de acá. Observe, este mismo vector lo traslado a este lado de acá, y a este mismo vector lo traslado a este lado de acá. Como verán, se ha generado un polígono y observe el ángulo que forman estos vectores. El ángulo que forman viene a ser prácticamente el mismo que este ángulo de acá, es decir, viene a ser el ángulo alfa. Entonces, utilizando la ley de cosenos de manera directa, vamos a hallarlo de dos formas. Primero vamos a analizar con este ángulo que subtiende, luego haremos con este ángulo de acá, que viene a ser el ángulo, vamos a llamar el ángulo teta. Observe, primero vamos a analizar con el ángulo alfa. Eso sería la resultante elevado al cuadrado. Esto va a ser igual. Si trabajamos con este ángulo hemos dicho que debe ser positivo. Es decir, el vector a, su módulo al cuadrado, más el vector b, su módulo al cuadrado, más 2 veces el vector a por el vector b por el coseno del ángulo alfa. Esa es la ecuación correspondiente. A continuación lo que voy a hacer es sustituir los datos. Observe entonces, tenemos la resultante al cuadrado, esto va a ser igual. El vector a al cuadrado, su módulo viene a ser 5 al cuadrado, entonces esto quedaría de esta forma. 5 unidades, todo al cuadrado, más b, que viene a ser 6 unidades, todo este término al cuadrado, y más el doble producto del vector a, cuyo módulo viene a ser 5 unidades, multiplicado por el módulo del vector b, que vale a ser 6 unidades, y el coseno del ángulo que ellos están formando. Entre a y b, el ángulo que forman según el enunciado vale 53 grados. Muy bien, entonces a continuación simplemente resolvemos y vemos de que la resultante al cuadrado vendrá a ser igual. Ojo que todavía no he sacado raíz cuadrada. Esto viene a ser 25 unidades al cuadrado más 36 unidades elevado al cuadrado más el doble producto. El número 5 lo voy a dejar por cuestión de estrategia y lo voy a multiplicar a 2 por 6, que viene a ser 12 unidades, multiplicado por 5 unidades y por el coseno del ángulo de 53 grados. Puede utilizar una calculadora o en su defecto puede utilizar los triángulos notables. Los triángulos notables mencionan lo siguiente. Este es un triángulo muy conocido, cuyos lados son 3, 4 y 5.
Al mayor lado se le opone el mayor ángulo, entonces esto corresponde al ángulo de 53 grados. Y observe, como nos dicen que es el coseno de 53, el coseno viene a ser el que está al costadito, es decir, 3 quintos, multiplicado entonces por 3 quintos. Comenzamos a resolver, entonces tenemos aquí la resultante, todavía no estoy sacando raíz, vendría a ser igual 25 más 36. Esto viene a ser igual a 61 unidades al cuadrado. Más, faltaría todavía desarrollar todo este término. Pero vemos que arriba hay un 5 y aquí abajo hay otro 5, entonces se van a simplificar. Nos quedaría solamente entonces 12 por 3, pero aquí hay unidades, con unidades sería unidades cuadradas. 12 por 3, esto viene a ser 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. 36 unidades al cuadrado. Y esto lo vamos a sumar y prácticamente el resultado nos quedaría 97 unidades al cuadrado. Ahora sí, sacamos raíz cuadrada, ¿ven? Y tendríamos el módulo de la resultante. Es decir, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 97 unidades al cuadrado. Entonces, finalmente nosotros decimos, la resultante vendría a ser igual. Sacamos raíz cuadrada 97 y esto viene a ser igual aproximadamente a 9.85. Raíz cuadrada de las unidades y nos quedaría unidades. Esta sería la respuesta para este ejemplo. Pero no olvide que nosotros hemos quedado en analizar los dos casos. Primero cuando este es positivo y luego vamos a analizar cuando es negativo. Nos debe salir la misma respuesta. Entonces lo que voy a dejar es el resultado, en este caso, por este método y vamos a hacer el otro método y debemos de llegar a la misma respuesta. Observe entonces. El otro método indica de que si tenemos la resultante al cuadrado va a ser igual. El vector a cuyo módulo va a ser a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado y menos, en este caso resultamos el negativo, menos 2 veces el vector a por el vector b y por el coseno que subtienden esos dos vectores. En este caso vamos a utilizar este vector de acá, por eso que estamos considerando negativo. Ahora, si usted puede guiarse de esta forma, puede utilizar aquí una especie de un círculo y ve que acá se queda un negativo. Entonces el ángulo que forma vendría a ser el ángulo teta. Ahora, ¿cuánto viene a ser el ángulo teta? Eso es lo que vamos a resolver a continuación. Decimos la resultante al cuadrado. Esto va a ser igual. Los datos son los mismos que el anterior, si no, no nos saldría el mismo resultado. Sería 5 unidades al cuadrado más el otro término vendría a ser 6 unidades, todo este término elevado al cuadrado, menos 2 veces, en este caso a vale 5 unidades, que va a multiplicar a b que vale 6 unidades, y por el coseno que subtienen ellos dos. Fíjese, como alfa es igual a 53 grados y todo el ángulo debe dar 180, entonces el ángulo teta vendría a ser igual a 180 menos el ángulo alfa, que en este caso viene a ser 53 grados. Es decir, el ángulo teta vendría a ser igual a 127 grados. Entonces el ángulo vendría a ser acá coseno de 127 grados. A continuación lo que voy a hacer es resolver. Decimos entonces la resultante al cuadrado. Esto va a ser igual, esto viene a ser 25 unidades al cuadrado más 36 unidades al cuadrado menos, esto viene a ser 2 por 5, 10, 6 por 10 sería 60 unidades al cuadrado, lo vamos a dejar de esta forma, y por el coseno de 127 grados. ¿Cuánto es el coseno de 127 grados? Para este caso sí puede utilizar la calculadora, que en este caso vendría a ser menos 0.601 aproximadamente. Entonces ahora desarrollamos, sería la resultante o el módulo de la resultante al cuadrado va a ser igual 25 más 36, eso es igual a 61 unidades al cuadrado. Fíjese, menos por menos nos da más. 60 por 0.601, eso viene a ser igual a 36
97.06 aproximadamente unidades al cuadrado. Y sumamos entonces, y esto vendría a ser igual aproximadamente a 97.06 unidades al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada y tenemos que la resultante debe ser igual a la raíz cuadrada de 97.06 unidades al cuadrado. Entonces vemos que este caso vendría a ser igual. La resultante o el módulo será igual, sacamos raíz cuadrada y esto viene a ser igual a 9.85 unidades aproximadamente. Como ven, hemos utilizado los dos métodos y observe que aquí tenemos el resultado utilizando el caso positivo y aquí tenemos el resultado utilizando el caso negativo. Puede utilizar los dos ángulos para resolver este tipo de ejercicios. Muy bien, entonces esto sería la demostración de la ley de coseno.